Bueno, este es un espacio digital y realmente estamos, como mencionaba, respondiendo a una de las demandas que hemos tenido, que es hablar de economía. Y hay un tema que en estos días en los cuales se acaban de cumplir los primeros 100 días de esta nueva gestión de gobierno, presidida por un ex ministro de Economía, he visto una polémica que está circulando en el ámbito económico. ¿Hay o no hay un plan económico? ¿Este gobierno tiene un plan, por ejemplo, de reactivación para poder enfrentar la difícil situación que vivimos después de la pandemia? Bien, la respuesta rápida es no. El tema es que sí hay un plan. Si uno mira lo que ha estado haciendo el gobierno en términos legislativos en los últimos 100 días, son más o menos 28 decretos sustantivos en el área económica, 4 leyes también en el ámbito, impuesto a grandes fortunas, devolución de IVA, presupuesto general del Estado y emergencia sanitaria. Da la impresión que no hay un plan económico, sin embargo sí lo hay. Lo que no hay es un plan de reactivación, básicamente porque el plan económico es lo mismo que se estaba haciendo hasta antes del 2019 y evidentemente hasta ese momento había una discusión si era efectivo o no era efectivo. Después de la pandemia quedó claro que no se podía volver a hacer lo mismo y el gran problema es que el gobierno volvió a hacer básicamente lo mismo que se hacía, ¿no? Y obviamente desde el 2006 hasta el 2011 por lo menos la economía boliviana tuvo un auge muy grande donde no había necesidad de reactivar nada, básicamente era recibir recursos y gastar, y ese es el gran problema. Hoy día estamos en un momento muy diferente al que había vivido el anterior ministro, actual presidente, y obviamente este plan que él está tratando de implementar no responde a la necesidad de reactivación que tenemos hoy día en el país. Y mencionabas lo que pasaba antes, ¿no? Y claro, hubo momentos que hubo muchos ingresos. Básicamente ese momento tuvo su mejor expresión o su máxima expresión el año 2014. Pero cuando caen los precios internacionales de los commodities, a partir del 2015 comenzamos a experimentar déficits fiscales. Van subiendo, si no me equivoco, ya a partir de 2017, 2018, 2019, estamos alrededor del 8% del Producto Interno Bruto, eso es más de 20 mil millones de bolivianos, 3 mil millones de dólares. Obviamente con la pandemia se ha elevado aún más el año 2020 y está proyectado un déficit aún más alto para el 2021. ¿Cómo ves el financiamiento de este déficit? ¿Cuáles son las alternativas que tiene el gobierno? ¿Qué es lo que han planteado en el presupuesto general de la Nación que se aprobó? Y si se va a conseguir financiarlo. Bueno, volviendo al hecho de que el gobierno está pensando mover la economía como se movía antes, básicamente han proyectado endeudamiento externo, son los 3.000 millones de bonos en el mercado externo. Evidentemente la situación hoy día en el mercado mundial está muy complicada. Ha habido una fuerte inyección de recursos a los mercados durante el 2020, básicamente para luchar contra la pandemia, pero en la medida que las economías van a irse recuperando y los activos pues van a empezar a volver hacia estos lugares seguros, probablemente el financiamiento sea caro, hay que agregarle otros problemas que tenemos Cuando en hablas el... de caro, ¿de qué nivel estamos hablando? Mira, actualmente estamos pagando entre 6 y 6,5%, Ya. ¿no? Si uno mira las tasas de los multilaterales, estamos hablando del 4% en promedio. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses. La volatilidad en la región es alta y obviamente estos desajustes macroeconómicos pues también tienen un impacto negativo en las evaluaciones de las calificadoras de Pero riesgo. en el caso particular de los 3 mil millones de dólares que están presupuestados para emitirse como bonos en los mercados internacionales. Yo diría que en el mejor escenario salen a una tasa del 6, 6,5%, que ya es bastante alta respecto a lo que se había pagado en las anteriores emisiones. En las anteriores emisiones se hablaba de entre un 4 y un 5%. Esa es una de las Y en ramas el de peor financiamiento. escenario, 7, 7,5, 8, cualquier cosa que esté por encima del 6,5 ya es bastante caro de ya. sostener. Pero esa es solamente una de las ramas y estarían cubriendo básicamente todo el espacio de endeudamiento externo que tiene el país. Aún así quedan cortos y el propio presupuesto del general del Estado pues identifica a financiamiento interno, no sabemos si será en base al Banco Central o a tomar crédito en los mercados privados de crédito interno, pero en todo caso la consecuencia sería muy mala para el país porque esto es algo que ya venía haciendo el ministro Arce a finales de su anterior gestión, captaba recursos en el mercado interno y obligaba
a quienes necesitaban dinero, crédito, los bancos, las empresas, a tomar rédito a tasas más altas. Hoy día en una situación de recuperación donde las empresas han quedado sin recursos y necesitan invertir para poder reajustarse a esta nueva normalidad, encarecer el crédito puede ser muy malo para la economía, ¿no? Eso estamos hablando del año 2021. Quedan 4 años después todavía de esta gestión de gobierno. ¿Y cómo ves la perspectiva para esos siguientes 4 años? Mira, yo ¿Se va a creo poder bajar el déficit? ¿Se va a poder financiarlo? ¿Qué se puede hacer? esta es una discusión muy grande que teníamos en aquel momento, en el 2020. Mucho del gasto público hoy día es bastante inflexible, son básicamente fuentes de trabajo. El Estado ha crecido demasiado y está atendiendo muchas cosas, pero al mismo tiempo no está siendo eficiente, ¿no? La inversión pública ha perdido potencia para generar crecimiento. Cada año iban creciendo en montos de inversión pública desde el 2011 y aún así la tasa de crecimiento desde el 2014 venía cayendo. Entonces, el ajuste va a tener que venir básicamente por volver a un Estado que es sumamente ineficiente, algo más eficiente, probablemente distribuir mejor los recursos. La concentración de recursos es algo que también ha afectado mucho al desempeño de las economías locales. Hoy día el 87% de los recursos es gastado por el nivel central de gobierno, pero las competencias y obligaciones están distribuidas y hoy día, por ejemplo, la lucha contra la pandemia e incluso el proceso de vacunación probablemente recaigan sobre los hombros de los gobiernos subnacionales. Entonces, no necesariamente habrá que bajar el gasto en el corto plazo, porque eso es muy difícil, hay que admitirlo, pero probablemente distribuir el gasto genere mejor dinamismo en la economía, ¿no? Gracias, José Gabriel. En estos días el presidente del Banco Central de Bolivia ha anunciado una decisión, por lo menos en mi opinión, muy controvertida, de devolver recursos que habían llevado al país en el marco de un instrumento que tiene el FMI para financiamiento rápido en situaciones de emergencia y se lo está devolviendo mucho antes del plazo previsto. Tuviste la actitud de sacar una respuesta pública que ha sido difundida por distintos medios de comunicación. ¿Podrías explicar, por favor, a quienes nos están siguiendo por las redes sociales bien en qué consiste esta operación y cuál es tu evaluación de la decisión que se ha tomado? Bueno, esta operación en principio es una operación que se hace entre el FMI y el Ministerio de Economía en representación del Estado, donde el Banco Central entra como un operador financiero, como el banquero del Estado. Entonces, en primer lugar, ahí me llamó la atención que sea el Banco Central el que devuelva los recursos. Hasta donde sé, han sido recursos sacados del TGN, del Tesoro General de la Nación. Por lo tanto, no se ha afectado al Banco Central. Sería muy malo que haya sido por parte de recursos del Banco Central. Es una operación de financiamiento rápido que ha sido tomada por más de 100 países en el momento de la pandemia, básicamente de apoyo presupuestario. El Fondo Monetario no hace operaciones de crédito como la gente entiende, es decir, que te da dinero contra una promesa de pago, sino que es un swap de divisas. El Estado entrega un pagaré, un vale por X cantidad de bolivianos y a cambio recibe X cantidad de DEX. Entonces, en ese sentido es uno de los financiamientos más accesibles que hay para cualquier país en el mundo. La tasa es del 1.1% y el plazo era 5 años. Entonces, definitivamente era una operación financiera bastante útil en un momento donde teníamos un bloqueo legislativo, donde no había posibilidades de traer dinero al país. Este dinero ha sido devuelto, como tú bien dijiste, mucho antes del plazo. El DEC, como las UFBs, para que la gente entienda, varían del tiempo. Hubo momentos en que los DECs estaban por debajo del valor al que se contrató la operación y muy probablemente en el futuro también estén por debajo del valor al que se ha contratado la operación. Entonces, la decisión de devolverla en este momento implicó este costo financiero. ¿Cuántos son? Básicamente 26 millones de dólares más de lo que se ha recibido. La mayor parte por esa diferencia cambiaria. Exactamente. Entonces, porque obviamente los intereses son muy bajos. Para que la gente se dé una idea, el BID, la CAF, el Banco Mundial prestan entre el 3,5% y el 4%, los créditos chinos están entre el 4%, el 5%, el 6%. Entonces, estaba leyendo una nota que en realidad no ha habido recursos a un costo más bajo que ese de los que ha recibido el país. En ningún lugar del mundo vas a conseguir un crédito o una operación de financiamiento tan baja, a tasa tan baja y tan concesional como la que se encuentra en el FMI. Además, esta línea de financiamiento no tiene ninguna condicionalidad macroeconómica, es decir, si no, no se habría hecho el desembolso. En el caso de Argentina, por ejemplo, que es el caso más cercano, Argentina cumple metas y recién recibe el dinero.
Claro. En la medida que no va cumpliendo metas, no recibe. En el caso de Bolivia se había recibido el dinero sin ninguna condición. El problema de la devolución de este dinero es que hoy por hoy, en un momento en el que el TGN no tiene recursos, ha tenido que deshacerse de más de 2.700 millones de bolivianos. Para las reservas también es un golpe muy fuerte porque se están perdiendo 351 millones de dólares. Antes del anuncio del presidente del Banco Central, las reservas ya estaban en 5.040 millones de dólares, muy probablemente ahora el próximo dato sea por debajo de los 4.700, 4.600 millones de dólares. Entonces nos deja en una situación macroeconómica muy mala, con argumentos poco técnicos, proviniendo además de la entidad financiera que no debería estar tan vinculada políticamente al gobierno. Es decir, el objetivo del Banco Central es establecer, mantener la estabilidad macroeconómica, preservar la confianza del público en la política económica del país, en la política cambiaria. Entonces, en la medida que se utiliza al Banco Central como un alfil político, pues básicamente se está dinamitando la estabilidad macroeconómica del país. Claro, ¿y cuál es el mensaje que se da? Porque ¿cómo se puede justificar que se devuelven recursos que estaban al 1% y se van a ir a endeudar en los mercados internacionales con estos bonos? 3.000 millones están previstos en el presupuesto, con una tasa que en el mejor de los casos estaría 6,5% y podría, algunos creen, llegar hasta 8% si se los coloca. Claro, es incongruente, como te digo, hay cosas que uno no entiende desde la parte técnica, incluso la recomendación de haberla hecho la devolución con tanto periodo de anticipación es poco sostenible, precisamente porque el DEC, que de hecho es pública la información, varía constantemente en el día, en los días, en los meses y en el año, y probablemente en el próximo año, a partir de que las economías grandes se estabilicen y vuelvan a retomar el crecimiento, pues probablemente empiece a devaluarse respecto al dólar, y ahí Bolivia podría haber salido ganando, ¿no? Entonces, esta era una cuestión básicamente de análisis técnico que se ha llevado a un ámbito ya político, donde obviamente estos criterios de eficiencia pues no entran, ¿no? Gracias. ¿Y cómo ves, José Gabriel, las decisiones que ha ido tomando el gobierno en materia económica en estos 100 días y qué impacto y qué perspectiva le dan a la economía nacional? Bien, yo creo que el gobierno tiene la intención de patear los problemas hacia adelante desde lo técnico. A partir del endeudamiento que estamos hablando, van a terminar todo el espacio de endeudamiento que tiene el país para sostener la economía bajo el mismo programa y el mismo plan que se tenía hasta antes del 2019. Eso es peligroso porque básicamente ya estábamos viendo hasta antes del 2019 incluso que el impacto de la inversión pública era cada vez menor, pero además estábamos estábamos obviando problemas estructurales muy fuertes. Si uno mira Tarija, por ejemplo, ya llevaba 4 años con crecimiento negativo, ¿no? Tarija ya llevaba en una recesión 4 años, ahora va por el 5.º año y muy probablemente el 2021 también vaya por un crecimiento negativo muy fuerte. Había sectores fuertemente golpeados, había sectores que necesitaban cambios y reformas estructurales. Hoy día el tipo de cambio no es un problema grande para la economía, creo yo, esa es mi perspectiva, pero tenemos problemas serios en términos de logística, en términos de costos laborales, costos de realización de ventas, es decir, somos un país muy caro en muchos sentidos, básicamente por ineficiencia. Y estos problemas estructurales no se habían atacado, no hay perspectivas de que se vayan a atacar, entonces lo que va a suceder es que el 2021 probablemente capeemos la crisis, pero ya para el 2022 y 2023 tengamos problemas muy serios que no van a poder ser pateados hacia adelante. Esa es la preocupación. José Gabriel, muy agradecido con esta conversación. Realmente valoramos mucho que haya tenido José Gabriel Espinosa la disponibilidad de venir a conversar sobre un tema que es fundamental para todos nosotros, para nuestras vidas, para nuestros trabajos, para nuestros emprendimientos, para que realmente la población conozca la visión de un economista tan destacado como José Gabriel Espinosa sobre lo que ha pasado en estos primeros 100 días de gobierno y las perspectivas de lo que viene. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar.